Los nacionalismos parecen gozar de buena salud en la Europa del siglo XXI. Una ideología y también un movimiento social y político que surgió en el siglo XIX, cuando tras el fin del antiguo régimen fueron surgiendo las naciones europeas y americanas al calor de las revoluciones liberales y burguesas. Pero en la actualidad, ¿qué papel cumple el nacionalismo? ¿Por qué sigue vigente en un mundo globalizado? Para responder a esta y otras preguntas sobre la actualidad de los nacionalismos, contamos con Isidro Sepúlveda Muñoz, que es profesor de Historia Contemporánea en la UNED. Isidro, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias. Muchas gracias. Bueno, la evolución de la sociedad contemporánea y el desarrollo de la globalización desde la última década del siglo XX podrían hacer pensar en el fin del nacionalismo. Sin embargo, la realidad diaria nos hace ver que no es así en absoluto, ¿no? Efectivamente, se han conjugado una serie de factores que han producido como consecuencia un resurgimiento claro de los nacionalismos en general, fundamentalmente en algunas regiones, en algunos territorios, en algunos pueblos, con consecuencias políticas de grandes dimensiones. No es sencillo sintetizar las razones por las cuales esto se ha producido a nivel general y luego aclimatar estas razones a cada uno de los puntos. Pero tratando de hacer un esfuerzo de síntesis, podríamos decir que el triple proceso de globalización, transculturalización y triunfo de una sociedad posmoderna, un pensamiento posmoderno, han hecho que se multipliquen las reacciones de los excluidos de esta globalización, algunos claramente dejados fuera del sistema del reparto de los beneficios, otros enriquecidos precisamente por estos mismos beneficios, pero que política, económica o socialmente se beneficiarían mucho más de posiciones ad contrario. Y, por último, hay que tener en cuenta el resurgimiento de los populismos en contra de la razón política. Los populismos, utilizando las extraordinarias armas de la democracia, han hecho que los razonamientos únicos, sin respuesta, sin basados en razones, triunfen cada vez de una forma más contundente. Bueno, y hablando de fenómenos sorprendentes y directamente relacionados con estas ideas, destaca la salida de Gran Bretaña del proyecto europeo, del famoso Brexit, ¿no? Efectivamente, tenemos aquí conjugada la tormenta perfecta. Por una parte, unos partidos, unos movimientos populistas muy anclados en una realidad social que se ha visto excluida de los beneficios de la globalización, una crisis económica que golpeó fuerte a Gran Bretaña entre el año 2008 y 2012 y una inmigración muy importante en los últimos 30 años que ha producido una sociedad crecientemente multicultural en Gran Bretaña. Esto lo que ha producido es una doble pérdida de identidad. Identidad en el exterior, mediatizada por la presencia en Europa, e identidad interior. Lo que más les ayuda a los partidos contrarios al mantenimiento en el proyecto europeo es precisamente esta reacción contraria de una buena parte de la clase social más desfavorecida, más anclada en las costumbres y que, llevados por unas promesas de beneficios si volvían a ser soberanía absoluta, apoyan esta decisión. Inmediatamente después del triunfo del Brexit, los propios proclamadores de los beneficios de la salida empezaron a decir que estos beneficios no serían tan grandes y en la actualidad ya con las convenientes filtraciones de informes hasta ahora secretos se evidencia que el propio gobierno y ya la sociedad británica sabe cuánto le va a costar económica, social y en su política exterior hacia el mundo la salida de la Unión Europea, pero aún así los planes se mantienen y para el próximo marzo de 2019 posiblemente Gran Bretaña abandone la Unión Europea. En España, Isidro, el caso más significativo lo supone el desafío independentista catalán. ¿Qué relación tiene el apoyo de una parte importante de la sociedad catalana a los proyectos independentistas con todo lo anterior que acabas de decir? En realidad el
el proceso tiene un mayor recorrido y se ha visto favorecido por estas últimas corrientes que le han dado esta mayoría social que le ha permitido propiciar este último empuje. Estamos en Cataluña, está ante un proceso de construcción nacional. Desde el principio, las autoridades de la Generalitat apostaron porque la descentralización administrativa que conllevaba el Estado de las autonomías no era suficiente para ellos y se impusieron el orden de construir un nuevo Estado, construir una nueva nación y, en palabras de Jordi Pujol, fer país, hacer país. Y dominando todos los sistemas, desde la educación hasta los medios de comunicación, desde las altas finanzas hasta los movimientos sociales, llegaron a un momento de madurez que, enfrentados a una realidad estatal que cuestionaba cualquier tipo de evolución política, decidieron romper la baraja y apostaron por la independencia. De todos modos, lo que hay detrás fundamentalmente de todo el apoyo social es este temor a la pérdida de las raíces, esta búsqueda en ocasiones absolutamente irracional de unas ideas, unas fuentes, unas raíces que son claramente inventadas, y sobre todo lo que nos encontramos fundamentalmente es con una huida hacia adelante de una clase política que ha sido acosada judicialmente por muy graves problemas y malversaciones, y que han optado por hacer una llamada a arrebato a la sociedad catalana, aprovechando un discurso absolutamente populista y utilizando razones que ellos ya sabían que eran falsas. ¿Y existen en Europa casos análogos a lo que está ocurriendo en Cataluña? Existen muchos, demasiados desde luego, y todos son fruto de circunstancias muy semejantes, desde el centro del corazón del Estado nacional más puro existente, que es el modelo que ha seguido España a lo largo del siglo XIX y XX, que es Francia, hasta países relativamente nuevos como puede ser Italia, o aún más nuevos como puede ser Moldavia. Los problemas fundamentales se encuentran en que hay una reacción de puntos territoriales muy localizados que atienden a una clase política que demanda unos privilegios políticos en frente a una normalización generalizada. Y podemos encontrar ejemplos, los principales países. Francia tiene dos graves problemas, tanto en Bretaña como en Córcega. Alemania tiene un problema muy semejante al catalán en Baviera, y Italia tiene un problema fundamental en el norte con la Padania. Tal vez el caso más significativo es en la propia Bélgica, ¿no?, en que hay dos grandes comunidades y que el corazón de la comunidad europea se ve asaltado, Bruselas se ve asaltado por esta dicotomía entre flamencos y valones y la posible escisión y desaparición del país que es Bélgica. Isidro, en varias ocasiones a lo largo de esta charla has unido los términos populismo y nacionalismo. ¿Qué relación existe entre ambos? La relación es fundamentalmente utilitarista por parte de ambos. Inicialmente no están conectados de forma histórica. Cuando aparece el nacionalismo no es ni mucho menos un movimiento populista, es un movimiento que pretende ser popular, pero no va a ser hasta los años 20 cuando el populismo, utilizado de la mano de los fascismos, pero también del comunismo, alcance la vigencia que hoy conocemos. El populismo no es una ideología, es un modo de hacer política. Y este modo de hacer política, ante grandes mayorías, ante la apelación al pueblo o a la nación, tiene una aceptación enormemente sencilla y directa por parte de amplias capas sociales. La conjunción entre el nacionalismo y populismo a partir de los años 90 cada vez es más creciente. Es muy notable esta utilización fundamentalmente en el nacionalismo serbio y en las guerras que rompieron definitivamente Yugoslavia y sembraron de cadáveres el corazón de Europa. Es muy importante en la recuperación del orgullo ruso cuando
se enfrenta a las divisiones de principios de la década de los 20, ya a finales el nacionalismo ruso resurge y combate precisamente con las mismas armas. Pero sin duda es la crisis de 2008 lo que hace que haya un hermanamiento cada vez más estrecho entre las corrientes, los movimientos y los partidos políticos nacionalistas y un discurso crecientemente populista que trata de decirle al pueblo que el origen fundamental de todas sus desgracias se encuentra en la globalización y en la pertenencia a la Unión Europea y a los respectivos Estados miembros, y que por tanto lo que es necesario es salir de ese atolladero y que la recuperación de la bandera, de las raíces, de la tierra, les llevará a una Arcadia pasada que desde luego ni es real ni ya es posible. Bueno, pues ya para terminar, ¿cuáles podríamos decir que son las principales consecuencias del resurgimiento nacionalista en Europa? ¿Hacia dónde nos lleva todo esto? Nos lleva necesariamente hacia un replanteamiento de lo que es la Unión Europea y todo el proyecto europeo. En la actualidad hay al menos dos Europas, una Europa que apuesta por el futuro, que apuesta por la causa común, que mira el mundo del siglo XXI y ve que si Europa no se mantiene unida vamos a alcanzar unos niveles de indigencia, de insignificancia en la escena internacional que van a ser clamorosos, y que siendo Europa significaremos algo, siendo Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda o España y Portugal, pues prácticamente no seremos nada, estaremos en el furgón de cola. Pero también existe una Europa o unos pueblos europeos contrarios a la causa europea y que ven en el mantenimiento de las políticas comunes una especie de jaula que les impide ser ellos mismos, que les arranca de sus raíces y les conducen a un mundo que no les gusta. Hay una gran equiparación entre el proyecto europeo, modernidad y globalización por parte de estos movimientos y de estos discursos populistas vinculados a raíces, a identidades, a territorios, y desde luego, para culminar, esto lo que nos obliga es a un replanteamiento del proyecto europeo, a hacer más social este proyecto, a reinventarnos Europa y que esto no sea un dictat, un mandato de las élites políticas acastilladas en las instituciones europeas, sino que sea una construcción desde abajo y que realmente haya una participación directa de la gran diversidad de pueblos que componen Europa, pero del espíritu común que nos identifica a todos los europeos. No parece una tarea fácil, desde luego. En absoluto. Bueno, Isidro Sepúlveda Muñoz, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias para hablarnos sobre los nacionalismos en la Europa del siglo XXI. Como siempre ha sido un placer. Muchas gracias.